Bueno, bienvenidos a una nueva clase de datos. El tema de hoy va a ser clustering, así que le vamos a ver puntualmente ese tipo de métodos y algoritmos. Y sepan que clustering es una técnica que se usa muchísimo, más allá de cuando el objetivo es puntualmente agrupar los datos, se usa mucho también para poder entender los datos, para hacer una exploración inicial, también por ejemplo para poder mejorar los resultados que da un modelo predictivo y también para poder optimizar en tiempo algún problema que tengamos. ¿Está bien? Así que más allá de la formulación original del problema, tiene muchas aplicaciones dentro de lo que es un proyecto. Al igual que reducción de dimensiones. Más allá de la visualización que tengamos, sirve también para poder mejorar posiblemente los features o también, digamos, explorar cosas, optimizar algoritmos, etcétera. Es básicamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de clustering, lo que estamos diciendo es que es un algoritmo que va a agrupar automáticamente y de manera no supervisada. ¿Está bien? Recuerden que cuando hablábamos de aprendizaje supervisado o no supervisado, era dependiendo de si teníamos de antemano información sobre las etiquetas, las clases o los grupos a los cuales pertenecían cada uno de los datos, cada una de las filas de ese data frame, por ejemplo. Entonces, normalmente, digamos, en un caso de aprendizaje supervisado, por ejemplo, queremos poder predecir, eh, dado una propiedad, dado, digamos, una serie de atributos para una propiedad, digamos, inmobiliaria, queremos poder predecir si es una casa o si es un departamento, por la razón que sea. Entonces ahí los grupos son casa y departamento. Y tenemos un conjunto de entrenamiento etiquetado sobre el cual podemos entrenar un método y lo podemos probar sobre un conjunto de test también etiquetado, pero digamos, no le pasamos esas etiquetas al modelo predictivo. En este caso, en caso de clustering, no sabemos los grupos de antemano, no sabemos, digamos, el mapeo de datos a grupos, pero tampoco sabemos cuántos grupos queremos utilizar. De pronto pueden ser 3, 4 o 10, también tenemos que poder explorar eso. Y tenemos menos información, ¿está bien? Digamos, no tenemos información extra más allá de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que vamos a hacer es definir que el objetivo de este método de clustering va a ser la similaridad. La idea sería que cuando yo tengo un clúster o un grupo, los datos que están en ese grupo sean internamente similares, digamos que entre sí sean similares, y a la vez sean distintos a los demás clusters. Dicho de otra manera, los elementos pertenecientes al clúster tienen que ser muy similares entre sí y al mismo tiempo muy distintos a los elementos de los demás clusters. ¿Por qué? Porque bueno, si tenemos dos clusters que aparte de que los puntos en cada uno de ellos son similares entre sí, si también los puntos entre esos dos clusters son similares entre sí, la pregunta es, bueno, pero ¿por qué no son un mismo clúster? ¿Está bien? Entonces, también tiene que tener esa consideración, que la idea de poder segmentar en un grupo no solamente es decir estos son similares, sino también es decir son distintos al resto. Tiene esa ambivalencia. Entonces, el primer método que vamos a ver hoy es clustering jerárquico. Y lo interesante de esto es que en principio suele generar soluciones muy buenas y que a la vez da una jerarquía entre clusters. Decíamos recién que tenemos que saber, por ejemplo, la cantidad de clusters que queremos utilizar. Entonces, si ponemos 3 clusters o 4 clusters o 100 clusters, son cosas distintas. Lo bueno de jerárquico es que justamente nos da una jerarquía y con esa jerarquía podemos cortarla en cualquier momento. Y si queremos tener 3, cortamos en un punto, queremos tener 5 en un punto y así. Pero podemos visualizar toda esa información directamente. Y es muy importante eso porque, digamos, es un entendimiento muy interesante de cómo funciona ese conjunto de datos. Como contracara de esto, tenemos que el método no escala tan bien. No escala tan bien para cantidades grandes de datos. Tal vez con 10.000 puede funcionar, pero tenemos 50.000 o tenemos 100.000 o 1.000.000 y tal vez tanto no escala o necesitamos mucha RAM o digamos una máquina importante para poder utilizarlo. ¿Está bien? Entonces la idea de esto es partir en un principio de que cada punto va a ser un clúster. ¿Está bien? Tenemos n puntos, vamos a tener n clústeres iniciales. Ahora en cada paso vamos a unir los dos clústeres más cercanos. Cuando tenemos esos dos unidos, vamos a seguir repitiendo este proceso hasta que tengamos un único clúster. En ese caso no podemos seguir uniendo cosas porque está todo unido.
o obtengamos la cantidad que queríamos. Si queríamos tener 3 clústeres, llegamos a 3 clústeres y listo. Ahora, lo interesante de esto, como decíamos antes, es la jerarquía que genera. Si yo anoto las distancias a las cuales uní 2 clústeres, puedo armar un dendrograma. Acá tenemos visualizado ese dendrograma. Y lo que tenemos acá son todas las hojas, que son todos los puntos, ¿está bien? Tenemos, decíamos, n puntos, tenemos acá todos los n clústeres. Lo que observamos es que en el eje Y tenemos anotadas las distancias. ¿Por qué? Porque cuando unimos 2 clústeres, tenemos, digamos, una distancia entre esos 2 clústeres. Entonces anotamos esa diferencia y, digamos, marcamos la unión. Por ejemplo, acá tenemos un clúster que se divide en 2, viéndolo de abajo hacia arriba, y de hecho es de esa manera en la cual se arma el algoritmo y la construcción. Vemos que 2 clústeres se unen en uno, más o menos a una distancia de, no sé, 60 o 55. Y yendo así, digamos, yendo de abajo hacia arriba, podemos obtener una construcción que básicamente es este clúster grande. Y al hacer eso, tenemos la jerarquía de esto. ¿Está bien? Si por ejemplo queremos tener 3 clústeres, puedo decir, bueno, me fijo acá más o menos, tengo un clúster, otro clúster y otro clúster. Así que es interesante eso, tenemos como estos grupos bien definidos. También es interesante ver, por ejemplo, la altura de estas cosas. Tenemos un clúster grande que tarda mucho en separarse, como que recién cuando vas a una distancia bastante más baja, se empieza a separar. A diferencia, por ejemplo, de este, que digamos tenemos un clúster que se divide rápidamente en 2, en este caso, ¿no? Y es interesante eso porque digamos, habla un poco sobre, bueno, si va siempre para abajo, todo se va a dividir. Pero cuanto más tarde empezás a dividirse las cosas, significa que ese clúster está más unido. Que digamos, dentro de ese clúster todas las distancias son bastante pequeñas. ¿Está bien? Entonces, acá hay una cosa clave que es justamente el paso de unir 2 clústeres más cercanos. ¿Pero qué significa eso? Digamos, yo conozco la distancia entre puntos, pero cuando tengo clústeres o grupos de puntos, ¿cómo defino la distancia entre grupos de puntos? Y acá hay varias definiciones, cada una tiene sus pros y sus contras, y veamos un poco cómo son. La primera es la del simple enlace. El simple enlace lo que hace es, para decir la distancia entre 2 clústeres, acá los puse como colores distintos, si yo los quiero unir, la distancia entre ellos va a ser la mínima distancia entre 2 puntos de cada uno. ¿Está bien? Así que este punto y este punto son los más cerca entre todos los pares de distancia que hay acá. Y en ese caso, la distancia entre los clústeres va a ser esta recta negra. ¿Está bien? Hay otro tipo de enlazamiento, que es el enlazamiento o el enlace completo, que es lo opuesto. En vez de tomar la mínima distancia, lo que hace es tomar la distancia más larga. Así que tengo todos los pares de distancias y voy a tomar el par de distancia más largo. ¿Está bien? Y en el caso del promedio, es interesante porque lo que hace no es comparar puntos, sino compara el centro del clúster. ¿Qué es el centro del clúster? O centroide, le decimos, es, bueno, yo tomo las posiciones de todos los puntos que pertenecen a ese clúster y lo tomo el promedio de eso. Eso no necesariamente es un punto, porque sepamos que el promedio no necesariamente digamos, da un punto en sí, sino puede ser, digamos, un promedio que quede en un vacío. Y lo que hacemos es, tenemos el promedio de ese clúster y el otro clúster y nos fijamos la distancia entre esos dos. Ahora, en el otro caso, tenemos algo como la diferencia, digamos, entre promedio o media y mediana. En este caso, en el caso de la mediana, sí tenemos que comparar con un punto. Así que tomamos el punto que esté más cerca de todo el resto, digamos, sería como la mediana, digamos, de todos esos datos. En el caso de clustering decimos clusteroide. Y comparamos el clusteroide de este clúster naranja con el clusteroide de este clúster azul. Y la distancia entre esos dos puntos va a ser la distancia entre los clústeres. Entonces veamos un poco de este primer tipo que vimos, que era el enlace simple. Y algo interesante de este método es que se puede optimizar con LSH. ¿Cómo sucede esto? Bueno, observemos que el enlace simple es simplemente fijarse si en un radio de vecinos más cercanos hay un punto de otro clúster. Entonces, si hay un punto de otro clúster, unimos los clústeres y listo.
Entonces, se presta mucho para ser optimizado por LSH porque justamente LSH ayuda a resolver de manera aproximada, pero bastante más rápida, el problema de vecinos más cercanos. Entonces, teniendo en cuenta que esto es una aproximación y no va a ser igual el resultado al método original, lo que podemos hacer es construir una estructura del SH con todo, digamos, los buckets, las bandas y todo eso. Y cuando estamos hasheando a los buckets, después de los min hash y todo eso, a los buckets, vamos a poner como máximo un punto de cada clúster. ¿Está bien? Así que en uno de los buckets puede haber a lo sumo un punto de este clúster y a lo sumo un punto de este clúster. No vamos a sobrecargar los buckets con todos los puntos que deberían estar. Ahora, el chiste de esto es que en el bucket, digamos, después de construir la estructura, si hay dos puntos en un bucket, son candidatos a, digamos, para unir los clusters. ¿Está bien? Finalmente, antes de unirlos, revisamos que efectivamente la distancia entre esos dos puntos sea menor a un parámetro t. Y si la condición se cumple, unimos los clusters. ¿Está bien? El caso anterior, digamos el normal, el jerárquico, en cada paso es n cuadrado, pues calcula las distancias entre todos los puntos, de todos los pares de puntos. En este caso, en el paper digamos, de este método, se proponía que la complejidad era p por n, donde p es la cantidad máxima de elementos que podrían llegar a caer en un bucket. Para mí es un poquito más, tipo, podría ser p por k por n, porque tengo que tener en cuenta, digamos, la cantidad de bandas y demás, pero más o menos anda por ahí. El punto es que en vez de n cuadrado es una constante por n, así que eso está muy bueno y sirve. De todas maneras, si queríamos comparar un poquito los métodos distintos, hay algunos problemas que tienen, por ejemplo, este método, que es que puede tender a generar clusters que son de alguna manera finitos, o el punto que puede pasar es que puede seguir agregando puntos al clúster que no están muy cerca digamos, del resto del clúster, pero estaban cerquita de algún punto en el borde. ¿Está bien? Así que puede pasar como que se vayan generando zonas muchísimo menos densas en el clúster, simplemente porque este método eh, va agregando localmente. ¿Está bien? A diferencia de este método, que este método lo que hace es comparar los bordes. Así que si vos querés agregar un punto a un clúster que ya existe, vas a tener que fijarte la distancia de ese punto contra el punto más lejano del clúster. ¿Está bien? Con el cual evita un poco eso, digamos. Esto es mucho más global, pero tiene en cuenta toda la estructura del clúster. ¿Está bien?